Hola chicos, soy Juan José Purilla, maestro de biología en la Academia Barnard, y el día de hoy hablaremos sobre el sistema excretor. Empecemos. El sistema excretor también es llamado sistema urinario, algunos también le dicen sistema renal. El sistema excretor humano está formado por dos componentes, que son los riñones y las vías urinarias. Empecemos con los riñones. Los riñones son dos órganos en forma de payar, frijol o habichuela, dependiendo del texto que uno coja de referencia, ¿no? Entonces, riñones son dos órganos con forma de payar, frijol o habichuela. Ya está. ¿Dónde se ubican los riñones? A ambos lados de la columna vertebral. Esto representa la D12. ¿Qué cosa es la D12? Doceava vértebra dorsal. Todos sabemos que después de las vértebras dorsales siguen las vértebras lumbares y ahí están. Sería la L1, L2 y L3. ¿Y para qué pongo esto? Para ver el nivel a que se encuentran los riñones. Los riñones están a nivel de la doceava vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. ¿Ok? A esa altura entonces se ubican a ambos lados de la columna vertebral, a nivel de la D12. Algunos ponen T12, también se le dice vértebras torácicas, ¿ya? Hasta la L3. Ya saben que la L3 es la tercera vértebra lumbar. A esa altura entonces tenemos a los riñones. ¿Qué más? En el hombre, como ven aquí este dibujo, ¿qué riñón representa este? ¿Izquierdo o derecho? Yo les he dicho que los dibujos anatómicos en su mayoría son mirándote, como si fueran tu paciente, ¿ya? Aquí está mi mano derecha, entonces aquí está mi riñón derecho. Esto representa el riñón derecho. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver eso, profesor? Si este es el riñón derecho, por lógica, este es el riñón izquierdo, pero ¿cómo está? Ven ahí ustedes. El riñón derecho está a menor altura que el izquierdo. ¿Y por qué? Todos tenemos entonces de forma normal el riñón derecho un poco más abajo que el izquierdo, y eso es por la posición del hígado, que ocupa un gran espacio, ¿ya? Entonces, en el hombre, el riñón derecho se ubica o se encuentra a menor altura, ¿ya? A menor altura que el riñón izquierdo. Y ya saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué el riñón derecho está más abajo? Por la posición del hígado. Bueno, entonces el riñón derecho está más abajo que el izquierdo por la posición del hígado. Ya está. Los riñones son órganos o son considerados como órganos retroperitoneales. ¿Cómo que retroperitoneales? Ustedes saben que hay una membrana llamada peritoneo envolviendo a nuestras vísceras, ¿verdad? Hay una membrana que es como un saco que envuelve nuestras vísceras. ¿Qué ocurre? Los riñones se encuentran por detrás de esa membrana, por detrás del peritoneo. Eso significa órganos retroperitoneales, porque se ubican detrás del peritoneo. Las medidas en un riñón. La medida aproximada de un riñón es fácil. 12, su mitad, 6, la mitad, 3, 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. ¿Ya? Esas son las medidas de un riñón. 12 de largo, 6 de ancho y 3 de espesor. Peso, bueno, es mal llamado peso, se le debe decir masa, ¿no? Pero bueno, los libros dicen peso. Peso. El peso promedio de cada riñón es, vamos a ver, en varones y en mujeres. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque en mujeres llega a medir, a pesar que diga, entre 130 gramos. En varón, el promedio, 150 gramos. Cada riñón, ¿ya? Cada riñón. O sea que en el varón, los riñones son un poco más grandes y un poco más pesados, ¿verdad? ¿Y de qué están hechos los riñones? Cuando tú estás enfermo de los riñones o del riñón, ¿cómo se llama el médico que te va a tratar? ¿Qué médico es el especialista para atenderte un problema en los riñones? Muy bien, ahí sabes sus respuestas. Nefrólogo, ¿ok? Nefrólogo, ¿por qué?
Los riñones están formados por unidades estructurales conocidas como nefronas o nefrones. Cada riñón presenta en promedio entre 1 millón a 1,5 millones de nefrones, ¿sí? Y estos se van a encargar de formar la orina, ¿ya? Entonces, ahí están nuestros riñones, ya sabes, con forma de payar o frijol, a la altura de la D12 hasta la L3. El riñón derecho más abajo que el izquierdo por la posición del hígado. ¿Ok? Su color es un color rojizo oscuro, casi marrón, dicen, bueno, marrón morado. Pero bueno, los riñones también nos brindan hormonas, pero ¿qué hormonas? Sobre todo dos principales, la renina y la eritropoyetina. Pero ¿para qué es la renina? Veamos acá. Un hueso largo. ¿Ustedes saben cómo se llaman los extremos de los huesos largos? Los extremos de los huesos largos se llaman epífisis y la parte más larga y cilíndrica se le llama diáfisis, ¿ok? Y en las epífisis de los huesos largos, toda persona, sobre todo adulta, presenta ¿qué cosa? El MOR. ¿Y qué cosa es el MOR? ¿Qué es el MOR? MOR. El MOR es considerada la médula ósea roja, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? En la mayoría de personas adultas está en la epífisis, ¿sí? El MOR. Entonces, ¿qué hace el riñón? El riñón envía una hormona hacia el MOR. ¿Y cómo se llama esa hormona que llega al MOR? La hormona eritropoyetina, ¿ok? Entonces, ¿quién envía la hormona eritropoyetina? Los riñones. ¿Hacia dónde? Hacia el MOR. Eritropoyetina. ¿Y para qué es esta hormona eritropoyetina? Cuando la eritropoyetina llega al MOR, el MOR comienza a producir más eritrocitos, ¿ya? Eritrocitos. ¿Y qué son eritrocitos? Los glóbulos rojos. ¿Ok? Eritro rojo, poiesis producción. ¿Para qué es la hormona eritropoyetina? Para estimular que el MOR produzca más eritrocitos, ¿sí? Entonces, así se da la producción de eritrocitos también, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, en personas que son de costa y viajan a sierra. Cuando una persona de costa, por ejemplo, alguien de Lima, de Ica, etcétera, viaja a sierra, como por ejemplo Ticlio, uno de los puntos más altos en Perú. ¿Qué le ocurre a esa persona que viaja tal vez por primera vez? Le da, aquí se conoce como soroche, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Un proceso de hipoxia. Su cuerpo está captando muy poco oxígeno en ese ambiente. Saben que el ambiente en la costa es un aire muy rico en oxígeno, mientras que el aire de la sierra es algo pobre en oxígeno. Por eso que a las personas de costa le da el soroche, ¿ya? Los riñones detectan el soroche y ¿qué hacen? Comienzan a liberar la eritropoyetina y así entonces la persona que tenía soroche comienza a crear más eritrocitos. ¿Y qué hacen los eritrocitos? Su función de ellos es capturar moléculas de oxígeno y así la persona va saliendo poco a poco del soroche. ¿Sí, muchachos? Ya, muy bien. Entonces, eso es en cuanto a los riñones. Repasemos, ¿qué hemos dicho? Dos órganos en forma de payar, que el riñón derecho está más abajo que el izquierdo en toda persona, ¿verdad? ¿Y por qué está más abajo el derecho? Porque él tiene, o que diga, arriba está el hígado. Por la posición del hígado es que este riñón derecho está más abajo. Sus medidas, hemos dicho, en promedio son 12 centímetros de largo, ¿verdad? 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Ahora, ¿qué se observa encima de estos riñones? Encima de estos riñones se presentan unas glándulas. ¿Y cómo se llaman estas glándulas? ¿Hay diferencia entre ambas? Sí, miren acá. En el riñón derecho, esta glándula es casi triangular, mientras que en el riñón izquierdo, su glándula es casi semilunar. ¿Ok? Estas glándulas que están ahí reciben el nombre de glándulas, ¿ya? Glándulas suprarrenales. Glándulas suprarrenales. ¿Y qué hacen estas glándulas suprarrenales? Producen hormonas. ¿Qué hormonas producen las glándulas suprarrenales? Producen varias hormonas y eso lo vamos a tratar en sistema endocrino. ¿Hormonas como cuáles? Hormonas como la adrenalina, que es considerada la hormona de las emociones, ¿cierto? La aldosterona. Ya, muy bien, tiene que ver para la secreción y sobre todo de sales, ¿no? Aldosterona y cortisona y cortisol. ¿Ok? Listo, eso vamos a ver en sistema endocrino. Por eso no se pierdan la siguiente transmisión.
¿Qué más? Una vez que los riñones se encargan de formar la orina, gracias a los nefrones, la orina tiene que ser transportada a través de unos conductos llamados o conocidos como vías urinarias. Y eso es el segundo punto que vamos a ver. ¿De qué está hecho el sistema excretor? Riñones y vías urinarias. Ahora veamos las vías urinarias. Una vez formada la orina en los riñones gracias a las nefronas, esto tiene que ser expulsado fuera del cuerpo, y eso es por ayuda de las vías urinarias, el segundo componente del sistema excretor. Entonces, ¿qué hacen las vías urinarias? Conducen la orina desde los riñones al exterior del organismo. ¿Y cuáles son las vías urinarias? Veámoslas acá. Las primeras vías urinarias son estas estructuras en forma de copa. Se les llama cáliz renal menor. Ellos son los primeros en recibir la orina para conducirla o empezar a conducirla fuera del organismo. Entonces, ¿por qué le llaman cáliz? Por la forma de copa que tienen, así como la copa que usan los curas en la misa, ¿no? ¿Se acuerdan? El cáliz, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, ¿qué es el cáliz renal menor? Es la primera vía urinaria. La primera vía urinaria, el cáliz renal menor. Se juntan cálices renales menores y forman esta estructura que también tiene forma de copa, solo que es más grande. ¿Ya? Aquí está. ¿Cómo se le llama a él? Si es más grande y tiene forma de copa igual, también es cáliz renal, pero su nombre es cáliz renal mayor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cáliz? Lo mismo, tiene forma de copa. ¿Por qué renal? Aún se encuentra dentro del riñón. ¿Por qué mayor? Porque es de mayor tamaño al anterior. Bueno, cáliz renal mayor. ¿Y de qué está formado? Se han unido cálices menores. Entonces, formado por unión de cálices menores. ¿Ya? De cálices renales menores. Muy bien. Sigamos. De cálices renales menores. Luego sigue la tercera vía urinaria, que es todo esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, la orina va a llegar aquí a esta vía urinaria. Los tres cálices renales mayores van a mandar la orina a esta vía urinaria. Y si se dan cuenta, esta vía urinaria se encuentra por dentro y por fuera del riñón. Es la única vía urinaria que tiene una porción, tanto por dentro como por fuera del riñón. Esa vía urinaria recibe el nombre de pelvis. Entonces su nombre, pelvis renal. ¿Ok? Pelvis renal. ¿Y quiénes se han unido para formar a esa pelvis renal? Los cálices renales mayores. Entonces, pelvis renal, formada por unión de cálices renales mayores. Generalmente son tres las que se unen. ¿Ok? Entonces, la pelvis renal también está formada está formada por unión de tres cálices, pero cálices mayores, ¿verdad? De tres cálices renales mayores. Ya. Mayores, muy bien. Si a un familiar tuyo le encuentran piedras en el riñón, ¿cómo se le llama a ese caso? Cálculos, ¿verdad? Claro, cálculos renales, ¿cierto? Algunos dicen litiasis renal, otros dicen nefrolitiasis, nefroriñón, litopiedra, piedras en el riñón, ¿ya? Litiasis, ya sabes, litiasis viene de lito, y lito es piedra, ¿cierto? Muy bien, generalmente los cálculos que se forman están aquí, ahí se enclavan. ¿Dónde? En la pelvis, ahí se enclavan generalmente los cálculos renales. Entonces, pelvis renal, la pelvis renal es el lugar donde generalmente, ¿ok? Donde generalmente se enclavan los cálculos renales. ¿Ok? Ahí se enclavan entonces los cálculos renales. Ya, listo. Pueden ser de diferentes tamaños esos cálculos renales. Cuando son muy pequeños los cálculos pueden llegar a salir. Si son muy grandes ya no, y ahí sí se tiene que intervenir a la persona, bueno, quirúrgicamente. Ya, muy bien. Y estos están hechos por concentraciones de sales, como oxalatos de calcio sobre todo. Ya, sigamos. Siguiente vía urinaria. La siguiente vía urinaria son estos dos. Esas dos vías urinarias reciben el nombre de ¿qué? ¿Ya?
¿Cómo se les llaman a esas dos vías urinarias? Tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Alguien ahí opinando? Muy bien, veamos. Ya. Estas dos vías urinarias reciben el nombre de uréteres. Los uréteres. ¿Ok? Uréteres. Ya está. Uréteres entonces. Uréter derecho, uréter izquierdo. Por lógica, ¿qué uréter estará o es más largo que el otro? ¿Qué uréter creen ustedes que sea más largo que el otro? ¿Nadie? ¿Qué uréter puede ser más largo que el otro? Claro, el izquierdo. ¿Y por qué el uréter izquierdo puede ser más largo que el derecho? ¿Se acuerdan que el riñón derecho está a menor altura? El riñón izquierdo está más arriba, por eso que su uréter también es un poco más largo para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces, uréteres. ¿Qué son los uréteres? Los uréteres, entonces, son dos conductos, dos vías urinarias, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hacen estos dos conductos? Obvio que conducen, por algo son conductos, ¿no? Conducen la orina. ¿De dónde a dónde? Conducen la orina de los riñones hacia dónde? De los riñones hacia el órgano que se va a encargar de almacenar la orina. Y ese órgano es la vejiga, ¿verdad? La vejiga urinaria. Ya, muy bien. Entonces, esos son los uréteres. Y ahora ya saben ustedes qué uréter es más largo. Lo correcto hubieras dicho así en los libros, que los uréteres conducen la orina desde la pelvis renal a la vejiga, ¿sí o no? Pero la mayoría dice de los riñones a la vejiga, ¿ya? Es que la pelvis te dije que tiene una porción por dentro y por fuera del riñón, ¿sí o no? Ya está sacando la orina de ahí, pues, ¿no? Ya, muy bien. Por eso que también eso es válido. Ya, siguiente. Siguiente órgano entonces, la vejiga. La vejiga del hombre se llama vejiga urinaria. Claro, pues, profe, ¿acaso existe otra vejiga? Sí existe otra vejiga. En el hombre, no. Entonces, en otros animales. Ejemplo, los peces. Los peces presentan vejiga natatoria. Nosotros presentamos vejiga urinaria. Vejiga urinaria. Ese es el nombre correcto de nuestra vejiga. Vejiga urinaria. ¿Ya? Porque hay varios tipos de vejiga. ¿Qué, profe? ¿Y los peces qué hace su vejiga natatoria? Los peces no almacenan orina en su vejiga natatoria. Ellos almacenan aire. Es como un órgano de flotación para los peces. En nosotros, los mamíferos y el hombre, la vejiga se llama vejiga urinaria. ¿Y qué tipo de órgano es la vejiga? La vejiga tiene un tamaño pequeño, pero luego puede dilatarse, puede ensancharse, y eso es gracias a la musculatura que ella tiene. Entonces, la vejiga, ¿qué cosa es? La vejiga es un órgano muscular. Órgano muscular, por eso que se puede dilatar, bueno, órgano muscular, ¿ya? Y hueco. Es hueco porque es como un globo, adentro tiene que llenarse de orina en ese caso, ¿no? Hueco, ¿ya? Órgano muscular y hueco. ¿Cuál es su trabajo? Almacena la orina. Ya, muy bien, entonces que ella almacena la orina. ¿Por cuánto tiempo te puede almacenar la vejiga la orina? ¿Cuántos días crees tú que la vejiga te puede estar ahí almacenando tu orina? ¿Cuántos días crees tú? ¿Hasta cuánto puedes aguantar? ¿Cuánto creen ustedes? La vejiga se va llenando poco a poco mientras se sigue llenando y llenando más, ¿ya? Hasta que ya esté bien llena. ¿Qué va a pasar? Te va a dar la gana de miccionar, pues. Y tú no vas a decir, entonces no, ya no, mejor ya mañana micciono. No, pues, ¿ya? Ni bien ya está llena, tú tienes que ir al baño a miccionar. No vas a aguantar por horas o por días, pues. La vejiga almacena temporalmente, ¿ya? Temporalmente la orina. Temporalmente la orina, entonces. Ya, listo. La última vía urinaria es esta de acá, conocida como uretra. ¿Ok? La uretra es la última vía urinaria. La uretra. Ya. Antes de hablar de la uretra, una pregunta: ¿cómo se llama o qué hace una cisterna en tu casa? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace esa cisterna que tienes ahí en tu casa, ahí en tu segundo piso o en tu azotea? Almacena agua, ¿no? Ya. El término cisto significa vejiga. Entonces, ¿qué hace la vejiga? Almacena orina. ¿Qué hace tu cisterna? Almacena agua, ¿no? También puedes recordarlo con ello. ¿Qué cosa será
cistitis. Porque cuando tú vas al hospital, ahí no te van a decir, señorita, usted tiene vejiguitis. No, el término correcto es cistitis. Todo lo que es itis en su mayoría es inflamación. Entonces, ¿qué es cistitis? Inflamación de la vejiga. ¿Ya? Cistovejiga, itis, inflamación. Cistitis, inflamación de la vejiga. ¿Ya? Y eso ha sido pregunta en varios exámenes. ¿Ya? Por eso que se los menciono. Ya, listo, ahora sí. La última vía urinaria. ¿Cuál es? La uretra. Y esta uretra, ¿qué cosa hace? Cuando la vejiga ya está llena de orina, la uretra tiene que sacar la orina de la vejiga hacia el exterior. Entonces, la uretra conduce la orina desde la vejiga y la expulsa al exterior, ¿verdad? Y la expulsa fuera del cuerpo, o sea, la expulsa al exterior. Ya, muy bien. ¿Y cómo es que logra expulsarlo? A través de un orificio. ¿Qué orificio? Este orificio conocido como meato. Profesor, memeo, vas a usar tu meato urinario. También se le llama orificio uretral externo. ¿Ok? El orificio que tiene la uretra. Ya, ¿qué más? ¿Cuánto mide una uretra? Primero vamos a ver en damas, en mujeres. Y también, obvio que en varones, bueno, vamos a ver. La uretra femenina llega a medir en promedio 3 hasta 4 centímetros, ya por último. Pero el promedio es 3 centímetros. En un varón, la uretra llega a medir 18 a 20 centímetros, incluso hasta 22, pero el promedio es 18 a 20 centímetros. ¿Ok? ¿Y por qué tanta diferencia? Son entre 5 a 6 veces más larga la uretra de un varón que el de la mujer, ¿no? ¿Por qué tan larga entonces en el varón? Es porque nosotros los varones presentamos el pene, y el pene en su interior tiene a la uretra peniana, ¿recuerdan? ¿Verdad? Lo que la dama no tiene, la dama no tiene pene, por eso que su uretra es bien pequeña. ¿Ok? Entonces he dicho que tienes 18 o 20 centímetros de uretra, pero no de pene, no te emociones, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué? Porque casi un poco más de la mitad nada más se encuentra ahí, pues, ¿no? Ya. Pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Es ventajoso para un hombre tener uretra más larga que en la mujer? En ocasiones. ¿Por qué? Si viene un microbio, avanza ahí 1, 2, 3 centímetros, ya llegó a la vejiga, ¿sí o no? Si fuera una mujer, ¿no? Si esto fuera de una mujer, ya llegó a la vejiga y infección, cistitis. Ya, muy bien, listo. Pero si fuera un varón, 1, 2, 3, 4 centímetros, están avanzando los microbios y para ellos es avanzar kilómetros, ¿ya? Para ellos, como son microscópicos, para ellos es avanzar kilómetros, ¿no? Para ellos es el equivalente. Pero tu compañero ya tenía la vejiga llena y se va a miccionar. ¿Qué hace? Chao microbios. Por eso que la infección urinaria para un varón es muy poco probable, ¿no? Más se da en mujeres la infección urinaria. ¿Ya qué más? También el soportar o el cortar la micción. ¿Cómo que el cortar la micción? Sí, porque imagínate dos casos, ¿ya? Primero para varón y luego para dama. A ver, los varoncitos cuando están ahí, por ejemplo, jugando fútbol, una pichanga ahí en su barrio y están lejos de su casa, bueno, oye, quiero ir al baño, quiero ir a misionar. Oh, pucha, uy, pero ya vamos a empezar el partido. Ya, ahorita vengo, dice. Y se pone pues a misionar de repente detrás de una camioneta, bueno, que no se debe hacer, obvio, pero lo hace, bueno, se pone a misionar, ¿sí? Y justo abre la puerta, pues, la camioneta del dueño, bueno, que no se daba cuenta porque la luna estaba polarizada. Y tu compañero que estaba, la puerta se abre, y el señor, ¿qué pasa? Y tu compañero, corta el chorro. Él estaba, se asusta y corta el chorro. Un hombre sí puede hacer eso, cortar la salida de la orina, gracias a que su uretra es bien larga. En cambio, si fueran dos señoritas, si dos señoritas están que se miccionan, una dice, oye, quiero ir al baño, sí, no hay ni restaurante cerca para pedir, entonces, mira una camioneta, ya detrás de la camioneta se ponen ellas. Y una de ellas se comienza a misionar, mientras la otra la cuida, ¿verdad? Y sale el señor de la camioneta. ¿Qué pasa? La señorita no puede tener chorro, y está, señor, espere, por gusto, porque ella no puede tener el chorro. ¿Ya? Es una ventaja en los varoncitos también tener esa uretra bien larga, podemos cortar el chorro, ¿sí? Ya, cosas que las damas no pueden. ¿Qué más? Todo varón debajo de la vejiga tiene un órgano, ¿ya? Que le sirve para su aparato reproductor. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Ese es la próstata. Eso está en los varones. Tenemos nosotros la próstata. ¿Dónde? Debajo de la vejiga, al inicio de la altura de la uretra. Ahí tenemos la próstata, lo que las damas no tienen.
Ya, ¿y qué hace esta próstata? Esta próstata en el aparato reproductor da el líquido prostático que sirve para neutralizar la acidez vaginal, ¿ok? Para proteger a los espermatozoides, que no mueran quemados en la acidez vaginal. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el sistema excretor o urinario? Tú vas a leer cantidad de textos, incluso te van a decir, si tú piensas en sexo, puedes aguantar más la gana emisional. Así te van a decir, ¿qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Si la vejiga ya está muy llena, tú estás aguantando más y más, tu vejiga va a estar así, pues ya repleta de orina. Ya, repleta de orina. ¿Qué va a estar haciendo? Va a tener más contacto con tu próstata, y la próstata en el varón es un órgano muy excitable, muy erógeno. Y como tu vejiga está bien llena y todavía empujando ahí tu próstata, ¿qué va a pasar? La próstata se va a comenzar entonces a excitar. ¿Y qué va a pasar con tu compañero? Va a pasar a estado de erección, ¿ya? O sea, si tu compañero estaba con ganas de miccionar y él estaba así, cuando la vejiga pasa, o que la vejiga se pone muy dilatada porque ya está aguantando toda la orina posible, tu compañero va a pasar en erección, y eso pasa muchas veces. ¿Sí? De repente en la academia, tú estabas ahí, profesor, quiero ir al baño, espérese, primero las damas. Ah, ya, tu compañero aguantando y otra dama, profesor, primero las damas, aguantando, a veces ocurre eso, ¿no? Que los profesores dan preferencia que salgan las damas, tal vez por caballerosidad, pero no, pues no, las damas pueden incluso hasta soportar un poco más que el varón, porque ellas no tienen próstata, pues, y pueden ocupar ese espacio, ¿no? Su vejiga ensancharse más. Los varoncitos no podemos, pues. Entonces, cuando está la vejiga llena, a veces también se logra la erección, pues. Y eso explica el por qué muchos varones despiertan erectos, pues, en la mañana, ¿sí? Están dormidos, después despiertan, erección. ¿Y qué hacen? De frente al baño. Y para un varón ir al baño en erección es un dilema, porque hay que apuntar mejor. Están ahí en la taza, bueno. Y termina de miccionar y el pene en flacidez otra vez, ¿ya? ¿Qué ocurre? Un niñito tiene próstata sí, pero todavía no es excitable porque él no está despertando muchas hormonas, mucha testosterona, ya que sus testículos aún no trabajan por completo, ¿ok? Si un niñito tiene la vejiga muy llena, él no puede excitar su próstata. ¿Así que va a hacer? Se va a miccionar. Por eso que los niñitos sí se miccionan. En cambio, ya de púber hacia adelante, ya no. ¿Qué hacen ellos? Despiertan erecto. ¿Ya? Entonces ya sabes por qué los varoncitos a veces entonces despiertan erectos. Y profesor, ¿y qué pasaba si estaba yo en la academia o en el colegio? Lo mismo, pues, ¿no? Sin querer vas a pasar estado de erección y algunos se avergüenzan, ¿sí o no? Estabas con buzo de repente. Ya, usted, ¿quería ir al baño? Ya vaya. No, profe, ya no. Ya no, ¿por qué? Porque está avergonzado, bueno, va a estar con erección. De un momento, dice, ¿no? Pero ya, bueno, entonces ya saben por qué un varón a veces despierta con erección, ¿ok? Entonces, muchachos, esas son las vías urinarias. ¿Qué pueden preguntar? A ver, ¿qué vía urinaria es impar? Impar, claro. Tienes una vejiga, entonces la vejiga es impar. Tienes una uretra, la uretra es impar. Tienes dos uréteres, ellos son pares, ¿sí o no? Tienes dos pelvis renal, esos son pares porque son de dos, ¿ya? Entonces, estos son las vías urinarias impares. Y también han preguntado en exámenes el orden, cómo va la orina, ¿no? Ya sabes que la primera vía urinaria, el cáliz renal. La segunda vía urinaria, el cáliz renal, pero mayor. La tercera, la pelvis, donde a veces se forman los cálculos. La cuarta, el uréter. Y la quinta, la vejiga. Y la última vía urinaria es la uretra, ¿verdad? ¿Cuál es la vía urinaria que en el varón tiene mayor longitud a comparación que en la mujer? También ya sabemos que es la uretra. ¿Y por qué es muy larga en varón? Por la presencia de pene. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar? Un poco más antes de acabar. A ver aquí. Ya. La orina. Si se analiza la orina, la composición de la orina es 95% de agua. La orina es bien líquida, ¿no? Y 5% de residuo seco. De residuo seco. Dentro de ese residuo seco hay iones, hay incluso hasta urea. ¿Y qué es la urea? La urea es el principal desecho nitrogenado de la sangre. ¿Quién lo crea? ¿Los riñones? No. Pero si está en la orina, ¿qué tiene que ver? Los riñones lo que hacen es quitarle el exceso de líquidos y desechos a la sangre. Y la urea es un desecho que está en la sangre. O sea, los riñones le han quitado la urea a la sangre. ¿De dónde vino la urea? La urea ha sido creada o producida por la glándula más voluminosa del cuerpo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la glándula más voluminosa del cuerpo humano? El hígado. El hígado es quien crea la urea y la manda a la sangre. Y los riñones se la quitan a la sangre para botarla en la orina. ¿Sí? Último dato. A ver,
¿Qué color tiene la orina? ¿Cuál es el color normal de la orina? ¿Cuál debe ser el color normal de tu orina? ¿Ya? El color normal de la orina es un amarillo, amarillo pálido, amarillo pajizo. Pajizo porque recuerda la paja seca. Y si la orina es amarilla, es gracias a esta sustancia conocida como urocromo. ¿Ok? Cromo es color o pigmento, ¿no? Uro viene de orina, el pigmento que da el color normal a la orina. Entonces, urocromo, él otorga el color normal a la orina. El color normal a la orina, y ustedes ya saben cuál es el color normal, un amarillo pálido o amarillo pajizo. Pero si yo he ido al baño y mi orina parece agua. Bueno, salió cristalina, ¿no? Cristalina. Blanco no. Algunos dicen, profesor, sale blanco. No es blanco. Cristalina puede ser parecido a agua, porque si es blanco entonces sería semen, no orina, ¿ya? Si sale cristalino como agua ya es por tu dieta, porque en el día tú has bebido mates, agua, etc. Y tu orina va cambiando su color. Incluso hasta puede salir rojiza siempre y cuando comas alimentos, por ejemplo, como la betarraga. Eso te va a hacer que tu orina tenga un color algo rojizo. Pero si no has comido betarraga y sale rojo, de repente tienes hematuria, cuando hay presencia de sangre en la orina. ¿Ok? Entonces ya sabes qué color tiene que tener tu orina normal. La primera orina del día tiene que ser amarillo pálido. Y si no es así, ya puede ser tal vez alguna patología o por alimentación previa, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces esto ha sido una parte del sistema excretor. Hemos visto los riñones y las vías urinarias. Bueno, chicos, esto fue una parte del sistema excretor. Si desean el tema completo, inscríbanse a la academia. Yo soy Juan José Purilla, maestro de biología en la Academia Barnard. Nos vemos. Gracias.